La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, quien es el vocero oficial del licenciado Danilo Medina, quien es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Roberto, encantado, bienvenido. Buenos días, Ramón, buenos días, Jacqueline, mucho gusto. Buenos días. Bueno, a escasos 4 días, ¿no?, del proceso de votaciones, de las primarias, de la convención del PLD, ¿cómo tú haces una radiografía de la situación? Todo está decidido, no hay inconvenientes, los materiales distribuidos, los PLDistas saben dónde votar, hay suficiente información. Absolutamente, el proceso culmina con un éxito absoluto, sobre todo porque termina con un gran entusiasmo, un enorme entusiasmo de parte del Partido de la Liberación Dominicana, número uno. Número dos, el partido termina unido y energizado, que es algo fundamental, ¿no? Pero la gente insiste, los comentaristas, y realmente no se ve el fervor, por ejemplo, que se veía en las primarias del PRD. Esa es la impresión que se tiene de afuera, hay mucho fervor adentro, y eso se demostrará el domingo, porque el gran reto es que no solamente que gane un candidato determinado, que la gente, todo el mundo supone que será el licenciado Danilo Medina, sino también que vaya una gran cantidad de PLDistas a votar. Eso está amarrado, eso está garantizado. El fervor es enorme. Lo que pasa es que es un fenómeno interno. Si ustedes ven las actividades que ha presentado Danilo Medina en los telediarios, en algunos programas, se van a dar cuenta de que los locales están abarrotados, y con todo el partido. De modo que nosotros lo que estamos viviendo es un enorme entusiasmo. Algunos dirán que tienen un 1%, un 1.5% en las internas del partido de que no hay entusiasmo. Y es natural. Si tienes un 1%, no vas a encontrar al partido. Pero si te vas a las actividades de Danilo, que está por encima del 85-90%, pues vas a encontrar un... Yo te iba a hacer esa pregunta, ¿hay mediciones? Porque parece que como no hay una competencia intensa, no hay la famosa guerra de encuestas que se da siempre en los procesos internos y en los procesos nacionales. ¿Usted tiene mediciones? Ayer en la tarde hicimos una asamblea. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido muy organizado, y Danilo en particular es sumamente organizado. Hicimos una asamblea ayer en la tarde en el Dominican Fiesta y se presentó un informe por las distintas regiones del país y estamos promediando por encima del 85%, aún habiendo todavía trabajo que hacer. Y este viernes pues vamos a terminar con una movilización nacional. En cada uno de los municipios del país, los y las PLDistas van a estar en las calles, en las esquinas, manifestando su alegría porque ha culminado con éxito un proceso. Y el proceso, lo más importante en la culminación de este proceso, es que el PLD sale renovado, con un discurso nuevo. Este discurso que Danilo le ha presentado a la sociedad es lo que se va a votar también el día 26, de modo que el día 27 un nuevo discurso del PLD toma el espacio público. Licenciado, bueno, pero para tener la certeza de que eso va a ser así, tendremos que esperar a que venga el domingo y que realmente se concretice todo eso que ustedes vaticinan que será cierto, pero la prueba será que vaya mucha gente a votar el domingo y que todo termine bien. Mire, lo que he querido hacerte un adelanto, es un adelanto. Ok. Mire, la prensa en el día de hoy reseña declaraciones del secretario general del PLD, en cierta forma con algún grado de molestia contra el precandidato José Tomás Pérez, en el sentido de que él llama a los que le siguen a él y a las bases del PLD que voten por la renovación de las autoridades y no la extensión. Y él dice que está siendo irreverente con las autoridades y que está rechazando en cierta forma hasta el propio presidente de la República. En ese sentido, el precandidato Danilo Medina ha hecho un llamado en particular a sus simpatizantes y a la base, con respecto al plebiscito. Mire cuál es el escenario. Nosotros estamos en un escenario en el que estamos tratando de construir una candidatura ganadora del Partido de la Liberación Dominicana, porque el gran desafío del PLD como partido en el gobierno, que ya lleva 2 periodos, es mostrar a la sociedad dominicana su capacidad de renovarse, su capacidad de entrar en sintonía con sus ilusiones a partir del año 2012, ¿no? Entonces ese es el gran desafío del partido. ¿Qué sucede, Jacqueline? En nuestro país, a partir de los años 90 y en el mundo entero, ha habido un proceso de privatización de la política. Con esto lo que quiero decir es que prevalecen los intereses individuales y prevalece el peso del dinero, porque no había una ley de partidos que normara el financiamiento de los partidos y de las candidaturas. En ese sentido,
dentro de una estrategia para retener el poder desde la presidencia de la República, abrir un proceso interno conllevaba demasiados riesgos. ¿En qué sentido? De que en lugar de prevalecer el interés colectivo mayor de preservar el poder, preservar la presidencia de la República, lo que prevalecería de abrirse un proceso interno para renovación de los cuadros del partido, lo que prevalecerían serían los intereses individuales. Y eso es un enorme riesgo, porque es la dispersión. Es como si usted tirara una granada, eso explota. Y es decir, que ustedes favorecen el sí. Es decir, claro, claro. Nosotros lo que favorecemos es el sí por la renovación después de las elecciones. Es decir, entendamos. Pero no por 5 años, entonces. Es que hay un proceso que está pautado para luego que pase el proceso electoral de renovación de las estructuras dirigenciales del partido. Además hay otra cosa, Jacqueline, que tenemos que ser sensatos. Si usted lo mira con la pasión de aquel que aspira a ser directivo del organismo al que pertenece, pues usted tiene una mirada sesgada. Pero si lo miramos fríamente desde fuera, ¿cómo usted evalúa a un Estado Mayor de cualquier fuerza política, de una empresa, de cualquier institución? ¿Cómo usted lo evalúa? A partir de los éxitos o fracasos que haya tenido. El Partido de la Liberación Dominicana, con ese comité político, con ese comité central, con esos presidentes provinciales, municipales, presidentes de intermedios, presidentes de comités de base, ha sido el partido más exitoso en la República Dominicana en los últimos 20 años. Pero no es malo aspirar, no, ni de sentir mucho, tampoco. Lo que pasa es que tiene que prevalecer la sensatez. Lo que quiero decir es que esa dirección del PLD se ha ganado la autoridad moral para reclamar de que este proceso de renovación se haga inmediatamente después de las elecciones, no antes, porque nos va a diluir. Sí. Es decir, porque si prevalece el no sería antes de las elecciones. Tiene que hacerse antes. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Hay algunos de estos compañeros que, bueno, hay que entenderlo, pero tiene que prevalecer la sensatez de una dirección, que quisieran que hubiese elecciones internas en septiembre, octubre o en agosto. Señores, pero esto es imposible. Tiene que diluye el proceso. Diluye, pero además, ¿qué es lo importante? Son las políticas públicas que se pueden desarrollar desde la presidencia de la República. Eso es lo más importante. Entonces, esa claridad de lo que implica el sí, no lo conocen las bases. Sí, claro que sí. ¿Lo entienden? Pero claro que sí. El sí va a ganar de manera abrumadora. Lo va a ganar, porque en los y las PLDistas hay una clara conciencia de que hay que retener el poder. Hay que retener el poder con una nueva visión, que eso es lo que va a triunfar el 26 con Danilo Medina. Es esa renovación. Entonces, esa claridad en la retención del poder está a todos los niveles. Claro que sí. Base, intermedio, dirigente, gobierno. Por eso es que se ha unificado el partido en torno a la candidatura de Danilo. Porque Danilo, al tiempo que ha renovado el discurso del PLD, ha entrado en sintonía, recogiendo las ilusiones de la gente y la ha convertido en esperanzas ciertas, pues ha unificado el partido. Es por eso. No hay otra explicación para explicar la fuerza que tiene Danilo. Ha unido el partido porque hay una clara convicción de que hay que retener el poder. Déjenme decirles a ustedes, en este proceso que desarrolló Danilo durante 3 años y medio, que mucha gente lo daba por muerto, estaba apartado, Danilo construyó la tercera fuerza electoral de este país. O sea, además del PLD ser la primera fuerza electoral del país, Danilo le agrega, con el trabajo que vino desarrollando, la tercera fuerza electoral del país, que es el sector externo, con 500.000 personas, 500.000 votantes. ¿Entienden? Entonces, esa clara visión, pues la gente nos lo fue manifestando. ¿Y por qué las encuestas que se han dado a conocer ahora no parece reflejado eso? ¿Cuáles encuestas? Las encuestas de la Gallup y la otra encuesta... Penn & Jones. En la encuesta de la Gallup, el Partido de la Liberación Dominicana está arriba. Está arriba, es como partido. Lo que usted no puede medir es a uno entre 6 candidatos con un candidato a la presidencia. Bueno, pero que usted dice que Danilo Medina ha construido una tercera fuerza. Sí, que es el entonces, sector externo. Si ese sector externo diseminado, sí, entonces ese trabajo no se ve reflejado en la encuesta. Así es, se ve reflejado. Lo estoy diciendo como Partido de la Liberación Dominicana. En las encuestas lo que señalan es que el Partido de la Liberación Dominicana está en primer lugar. Y ya le decía yo a ustedes en la ocasión anterior, cuando nosotros medimos a Hipólito, antes del 6 de marzo, que fue la convención del PRD, cuando nosotros medimos a Danilo frente al precandidato Hipólito Mejía y frente al precandidato Miguel Vargas, Danilo ganaba con 52 y 53% en primera vuelta. Esa es la realidad. Lo que pasa es que ha cambiado el escenario del PRD. El nuestro todavía no ha cambiado hasta a partir del 26. De modo que a los PRDistas que esperen. Pero ¿y el cambio no podría ser, Roberto, por
la misma situación económica, tenemos varias semanas con aumentos consecutivos en los combustibles que penalizan el bolsillo de la grandes mayoría, el mismo tema del paquete impositivo que el propio candidato dijo que se estaba como en un palo y se va a decir, eso no son las circunstancias que quizás han modificado los niveles de simpatía frente, yo no digo al candidato, sino frente al PLD. Mire, yo pienso que el proceso que en principio sonaron todas las alarmas con el tema de la reforma tributaria, sonaron todas las alarmas porque se entendía que podía tener una repercusión negativa. Pero luego, con calma, cuando se ha analizado la reforma tributaria, nos vamos a dar cuenta que la intención del gobierno, y yo diría por primera vez en muchos años, la intención del gobierno iba en la dirección correcta. Sí, sabemos que hay una estructura tributaria en la que el 70% de los impuestos son indirectos, que están penalizando el consumo. Es decir, aquellos que tienen, digamos, ingresos más limitados. No está penalizando ni los ingresos ni el patrimonio. Iba en la dirección correcta y cuando lo vimos se entendió de que iba a penalizar menos a la gente de menores ingresos y esa línea se ha mantenido y lo fundamental que se ha logrado es un consenso entre los distintos sectores. Ha habido conversaciones, ha habido diálogo y eso es lo fundamental, de modo que fíjense cómo se ha ido amortiguando y ha ido desapareciendo la luz roja, ha pasado a luz amarilla y ya hay un proceso de entendimiento entre todos los sectores de la economía. Hoy lo decía, hoy apareció una reseña en el Listín Diario de Manuel Corripio, en una intervención que tuvo ayer en UNIBE, donde decía que lo fundamental era precisamente el consenso que se había logrado en torno a la reforma tributaria. De manera que nosotros entendíamos que era necesaria y se ha manejado de una manera correcta. Y nosotros entendemos que el impacto a los sectores de menos ingresos va a ser mínimo. Con tu permiso, Roberto Rodríguez Marchena, nos vamos a comerciales, volvemos, nos quedan todavía muchos temas de la campaña y de lo que va a ocurrir después del próximo domingo 26 de junio. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, quien es el vocero del precandidato presidencial Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado. ¿Cuánto me gustaría que tú me digas Roberto siempre? Roberto. Sí. Bueno, cómo no. Adelante. Roberto, hemos estado viendo los análisis que se hacen de la economía del país y del mundo, sí. No solamente por los funcionarios del gobierno, por los economistas y demás, sino que en medio de este panorama, en donde estamos en plena campaña electoral, vemos las promesas que hacen los precandidatos. En el caso del licenciado Danilo Medina, ha hecho muchas promesas y ha dicho en más de una oportunidad que es salvable el país, que podemos ir por otro rumbo, obviamente un rumbo mejor, que dé respuesta a las expectativas que tiene la gente de lograr un bienestar. Sin embargo, algunos economistas, analizando esas declaraciones, dicen que no son posibles todas esas promesas que se están haciendo en campaña, incluida la del licenciado Danilo Medina. Los economistas son de muy poco fiar, los economistas, porque por lo general no aciertan en sus pronósticos y tienen dificultad para explicar sus fracasos. Lo que sí les puedo decir a ustedes, y le quiero, permítame contarle esta pequeña historia cortita, ¿no? Durante este periodo que yo les hacía referencia de Danilo, 3 años y medio, fuera de los focos de los medios de comunicación, estuvo reuniéndose con todos los sectores de la vida nacional, en pequeños grupos. Y ese contacto con esos grupos le fueron diciendo a Danilo lo que eran las ilusiones de cada uno de esos sectores y qué esperaban de un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y en esos grupos le dijeron a Danilo 2 cosas, un mensaje en 2 partes. Número 1, de que no queremos que siga el PRD, y ahí mismo seguidas, de que necesitamos que el PLD permanezca en el poder. Y número 2, de que ustedes lo pueden hacer mejor. Ustedes, los y las PLDistas, pueden hacer un mejor gobierno. Entonces, en ese debate, la gente le fue diciendo cuáles de las políticas que estaba desarrollando el gobierno, desde la mirada de cada sector, los lecheros, los productores de arroz, en fin, cada sector, ¿no? Los industriales, los banqueros, los sector turístico, le fue diciendo a Danilo cuáles son las políticas que ha venido desarrollando el PLD y los gobiernos del PLD, cuáles políticas han sido exitosas y que él debe mantener. Y le decían también, pero ojo, si quieres llegar a la presidencia tienes que corregir estas cosas. Y le iban diciendo... De ahí fue que salió lo de está mal, lo de está así, bien. El continuar lo que está bien, continuar las políticas públicas que han sido exitosas, corregir lo que está mal o mejorar las cosas que se pueden mejorar y hacer lo que nunca se ha hecho, surgió de la gente. Eso no fue un invento de Danilo.
sino surgió de esa conversación de la gente. La gente le fue diciendo, claro, Danilo como político, esas ilusiones las transformó en políticas públicas, porque ese es el talento de un político, convertir el discurso de la gente en políticas públicas. Y ahí es que sale esto. Entonces, eso explica la sintonía perfecta que hay entre lo que está planteando la gente y el discurso de Danilo. ¿Por qué, Jacqueline? Porque no es que Danilo se esté inventando cosas, sino lo que nosotros estamos viendo es una sociedad que está también cambiando el modelo, que está pujando por cambiar el modelo económico, por echar adelante a sus negocios. Y lo que quiere es que haya un gobierno que los apoye, no un gobierno que se invente cosas. Y por eso es la sintonía. En el caso del PRD, en cambio, hubo un proceso que se terminó con un fracaso. Miguel Vargas, con inteligencia, con lucidez, a través de investigaciones, descubrió que los y las electoras del PRD querían un cambio, porque precisamente entendían que lo que había ocurrido del 2000 al 2004 le creaba una mala imagen al PRD. Es decir, que esa imagen del PRD en el gobierno 2000-2004 le hacía daño al PRD. Por eso Miguel Vargas lanzó aquello del nuevo PRD. ¿Ustedes se recuerdan? Nuevo PRD. Un proyecto inteligente de renovación, pero errores en la ejecución de parte de Miguel Vargas y su equipo hizo que terminara en fracaso. ¿Qué pasó? Volvió el mismo y el viejo PRD. Por eso tenemos a Hipólito Mejía como candidato de ese PRD. Entonces ahí se fue, ahí terminó con frustración. En el caso del PLD terminó con éxito el proceso. Y eso es lo que culmina también este día 26. Pero parece que por lo menos hasta las encuestas de marzo, una buena parte del electorado se olvidó de ese 2004, o lo perdonó. Que se olvidó. No, está muy consciente muy consciente la gente. Es que la gente lo vivió. A veces uno cree que uno tiene que decirle a la gente las cosas. ¿Por qué hay que decírselas si lo ha vivido en carne propia? El pueblo dominicano vivió en carne propia lo que fue el gobierno de Hipólito Mejía y lo está pagando ahora. Hay unos datos simplemente que quiero recordar. La gente habla de esta reforma tributaria, de las dificultades fiscales del gobierno. Pero si nosotros hacemos abstracción del tema eléctrico y el tema de la recapitalización del Banco Central, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En los últimos 5 años, nosotros, los dominicanos y dominicanas, hemos tenido que pagar 158.000 millones de pesos, 158.000 millones de pesos por el Acuerdo de Madrid. 158.000 millones de pesos nada más. Y por la recapitalización del Banco Central, por el mal manejo que hizo don Hipólito Mejía de la crisis bancaria, en los 2 últimos años hemos tenido que pagar 36.000 millones de pesos. Es decir, que los contribuyentes todavía, y vamos a tener que seguir pagando, y es bueno que la gente lo sepa y lo recuerde, porque quizás la gente no maneja las cifras, 194.000 millones de pesos. Si sacamos eso, nos vamos a encontrar que ha habido un buen manejo fiscal de parte del gobierno. Saquémosles eso. Saquémosles el Acuerdo de Madrid, saquémosles la recapitalización del Banco Central y nos vamos a dar cuenta que nuestro gobierno se ha manejado con prudencia en el gasto público. Ramón, en un brillante artículo este fin de semana, lo pone muy claro, los 2 primeros años de Hipólito. Por ejemplo, ellos que hablan de que ha habido un exceso en sueldos y salarios en parte de esta administración. Ramón recuerda el dato. En el gobierno del PRD, en el año 2002, en sueldos y salarios se gastaba el 6.3% del PIB. Ahora, en esta administración del PLD se está gastando el 3.7% del PIB. Es decir, solo por decir eso. Entonces, de los economistas hay que desconfiar. Sí. Porque algunos están tendenciados políticamente, entonces a partir de sus posiciones políticas luego le dan un barniz técnico a sus análisis. Roberto, ¿qué va a pasar con el sector externo después del 26 que el licenciado Danilo Medina sea candidato del partido? Sí, Danilo lo ha definido con una imagen muy gráfica, muy simpática, y es que durante un tiempo el sector externo fue la vanguardia. Ahora, a partir del 26, el partido recobra su lugar de vanguardia. Y ya en este proceso interno, ya en esta semana final, el sector externo se ha constituido en un insustituible e formidable apoyo
para los compañeros y compañeras del partido, movilizándolo, ayudándole con el padroncillo a encontrar a los electores y electoras del PLD, apoyándole con recursos, con medios de transporte. Por ejemplo, el día 26 ellos tienen una gran responsabilidad de hacer acopio de vehículos y de recursos para llevar a los compañeros y compañeras a votar, porque siempre eso es fundamental, llevar a los compañeros y compañeras a votar. De modo que el sector externo jugado ahora mismo, lo jugó un principio de manera preponderante, lo está jugando ahora como apoyo, y luego entonces evidentemente tendrá que vincularse al partido, pero bajo la dirección del partido, porque el partido es quien dirige este proceso. Todavía hay precandidatos que insisten en que el domingo no solamente habrá sorpresas, sino que habrá una segunda vuelta en el partido. Bueno, lo que pasa es que algunos tienen sentido del humor, lo conservan todavía. Es una manera de mantenerse, ¿no? Y bueno, hay que entenderlos. Nosotros no nos vamos a referir de manera despectiva a ellos. Pero ellos usted descarta una segunda vuelta. Pero por favor, Jacqueline, yo sé que tú lo estás haciendo como una provocación para mí en esta entrevista, no. Pero quien tiene un 85 o un 90%, bueno, esto está de un solo lado. Como dicen las personas de la pelota, este juego está en la nevera. Lo que pasa es que los compañeros están calientes, o sea que van a ir a votar, van a estar muy animados, ¿no? Y eso se verá el día 26. Pero esto está de un solo lado. Es decir, nosotros estamos discutiendo si vamos a sobrepasar el 90%. Un poco los compañeros las apuestas. Les cuento, yo tengo una servilleta en mi casa firmada por un compañero que me asegura que va a ser 92%. Un compañero importante. La tengo guardada ahí porque si no me va a tener que pagar una botella de vino. Bueno, ahora que después de 80 eso es mucho, como quiera. Claro. Y está garantizada la integración total del partido a la campaña. Total. Y ya lo manifestó el presidente antes de partir al exterior, pues organizó una asamblea en el centro de convenciones de Sanssouci. Yo no sé si ustedes vieron la imagen. El dolly moviéndose la cámara, haciendo un paneo por encima de aquello, parecía la playa de Copacabana, o sea, llena de gente así inundada, y las cabecitas así, que se veían todos. O sea, estaba todo el partido. Y el presidente ahí, pues, dio un claro mentir por adelantado de todas esas suposiciones que se estuvieron barajando durante meses, de que él no se integraría y de que él como presidente del partido iba a preferir que su partido perdiera. Todas esas Pero se fue de viaje 10 días antes. Pero no importa, el presidente no es fundamental, ¿no? Y va a estar aquí para votar. Este partido puede manejarse casi en piloto automático porque hay una Comisión Nacional Electoral. Pero eso no es confiar demasiado y da una mala señal, porque el tramo final es el más importante. Sí, pero es que el presidente del partido no tiene ninguna responsabilidad en la administración del proceso electoral, sino en la Comisión Nacional Electoral. Pero eso muestra, de cierta forma, desinterés. No. El presidente, antes de sus compromisos de Estado, como jefe de Estado y de gobierno, pues quiso reunirse con los compañeros y lo hizo. Y bueno, enardeció a los compañeros, es decir, los compañeros agradecen la intervención del presidente. Y quiero decir esto, mire, el hecho de que el presidente lo dijera, de que a partir del día 27 el León estaría en las calles, barrio por barrio, desarrollando su campaña, pues le encendió las alarmas rojas a la oposición. Don Hipólito salió corriendo el otro día a hacer un recorrido. Él dice que tiene a Danilo agarrado por el pichirrí. Bueno, tanto así que está tan preocupado que ha tenido que apelar a los supuestos descontentos en el PLD. Es decir, quien está tan bien y está tan satisfecho de sus votos PRDistas no está apelando a hacer labor de sonsacar miembros a otros partidos, ¿verdad? Y eso es lo que demuestra una desesperación. Tuvo que salir porque él había dicho que saldría en julio o agosto, saldría a hacer campaña, pero al ver al presidente Fernández con los datos que él maneja, porque él maneja los datos, cuál es la situación que hay, pues tuvo que apresurarse a adelantar su campaña electoral, y ya lo ven ustedes en la calle. ¿Qué va a pasar con los aliados del bloque progresista, Roberto? Porque vemos que la mayoría está hablando de candidatura o está en la antesala de elegir candidatos para ir de manera independiente. Ustedes se recuerdan aquí que les dije a ustedes que el bloque progresista, ¿se recuerdan? Creo que fue una pregunta de Jacqueline, que el bloque progresista se iba a integrar. Ya hubo una reunión del presidente Fernández como presidente del partido con los líderes del bloque progresista y todos se comprometieron, salvo dos partidos. La Alianza por la Democracia y la Fuerza Nacional Progresista, que están desarrollando candidaturas. ¿Y el Partido Reformista? Bueno, el Partido Reformista no forma parte del bloque progresista, no forma parte. Es un aliado que lo hemos tenido en algunos procesos. En el 2008 yo no fueron. No, pero tampoco en otros procesos. Recuérdense la Alianza Rosada, en el 98 tampoco, en el 2000 tampoco. Es decir, en la mayoría de los procesos electorales, desde el 96 a la fecha, el Partido Reformista no ha ido aliado al PLD.
la mayoría. Si usted pasa en revista, se van a dar cuenta de eso. Pero nos interesa, claro, ojalá que el Partido Reformista se integre. Y ya habíamos hablado de que la Fuerza Nacional Progresista, Don Vincho, Pelegrín, igualmente Max Wick, tenían el deseo de ellos apuntalar y desarrollar su fuerza. Y eso es bueno, eso es sano, a nosotros nos ayuda. Ojalá que ellos se fortalezcan. No, pero mientras menos amplio sea el bloque progresista, más posibilidades de una segunda vuelta. No, pero ellos vienen. Porque el PLD por sí solo no tiene los votos para ganar en primera vuelta. Tenemos el bloque progresista, como ya les decía, salvo la Alianza por la Democracia y la Fuerza Nacional Progresista por ahora. Pero yo estoy seguro que en la medida en que avance el proceso electoral, pues tanto la Fuerza Nacional Progresista como la Alianza por la Democracia, pues se integrarán en respaldo a la candidatura de Danilo Medina, no me cabe la menor duda. Y tenemos la esperanza de poder llegar a un acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano. Pero hay que entender, cada una de esas fuerzas quiere fortalecerse antes de ir a un proceso de negociación. Y eso es comprensible. Y a nosotros eso no nos preocupa, sino que lo vemos como saludable. Porque si nuestros aliados se fortalecen, también es una fortaleza para nosotros, que somos el partido líder, que somos la fuerza líder. Finalmente, si tú quieres hacer alguna exhortación, Roberto, ya en los pocos minutos que nos quedan. Gracias, Ramón, gracias, Jacqueline. Sí, invitar a todos los compañeros y compañeras a participar de manera masiva en este proceso en el que estamos convocados los y las PLDistas para este domingo. Es importante que demostremos al país el sentido de responsabilidad de que tenemos como PLDistas, de que hay que retener el poder, hay que continuar con las políticas públicas que ha venido desarrollando nuestro gobierno y defender las conquistas que se han alcanzado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y la movilización masiva este viernes, una movilización masiva en todos los municipios del país. ¿Dónde se va a desarrollar esa movilización? En todas las esquinas, en todas las calles. Bueno, no va a haber una concentración, no vamos a invertir en dinero en concentración, sino precisamente lo que vamos a hacer es movilizar a cada uno en su localidad, porque trasladar gente eso es un operativo, sino que cada cual le comparta con la ciudadanía, con el pueblo en sentido general, en su comunidad, en cada esquina, en cada calle, el entusiasmo y la alegría y la certidumbre de la culminación exitosa de un proceso de primarias como vamos a tener el día 26. Suerte. Y gracias a ustedes. No, gracias a ti, Roberto Rodríguez Marchena. Nos vemos muy pronto. Así es. Nos vamos a comerciales. Nosotros nos vemos en la recta final del Telematutino 11.